Dios bendiga a la señora Irene, que desconozco dónde está ahora, pero apuesto que estará haciendo el bien a quien lo necesite, porque yo no creo que sea una bruja, al contrario, creo que es un ser de luz y por eso tiene el don que tiene, porque el mismo Dios se lo dio. Yo ya la conocí cuando tenía 18 años y buscando trabajo para salir a flote porque me fui de mi casa, acabé trabajando en un restaurant bar en el centro de la ciudad. Recuerdo que ya era el tercer día, que estaba durmiendo en casa de un amigo que me dio posada hasta que encontrara dónde quedarme, pero cuando ya no pudo apoyarme, me la rifé un par de días durmiendo en la calle de los Parques. Un amigo me dijo que pasó por un bar y vio el anuncio que necesitaban ayudante, así que me lancé y por lo mínimo de sueldo acepté el trabajo como mesero y de cualquier cosa que ellos necesitaran. Allí estaba la señora Irene, que trabajaba como subchef haciéndolo de la carta, y después de unas semanas de conocernos, poco a poco empecé a contarle por qué huí de mi casa y ella empezó a darme apoyo moral, cosa que era lo que más me faltaba, porque yo me sentí en ese momento muy poca cosa por ser corrido de mi casa por mis mismos padres. La señora Irene era alguien muy guapa, con buen cuerpo y vitalidad, y era muy movida para el trabajo, y algo que ella siempre tenía era que siempre la veías usando lentes oscuros, sin importar que estuviera dentro de la cocina. Nos decía que era por seguridad, pero también porque tiene los ojos muy sensibles y se le irritan con mucha facilidad con el calor. Con el tiempo nos hicimos muy buenos amigos y ya a tono de broma y en confianza yo le empecé a decir mamá Irene y ella me decía hijo. En una ocasión me mandaron a estibar muchos cartones de verdura que iban en el patio y por hacerlo rápido no miré dónde pisaba y acabé patinándome con una bolsa de plástico que estaba mojada y con la caída me fui para atrás pero feo, lastimándome fuertemente la espalda. Fue tan dolorosa la caída que no pude siquiera pararme, y cuando me ayudaron otros compañeros meseros, lo hice pegando de gritos, porque sin duda yo pensaba que me lastimé de gravedad alguna vértebra. Ni cómo llevarme al seguro, porque aparte de que no tenía, yo jamás me había dado de alta. Aparte que también el dueño del bar me dijo cuando me contrató, que no me ofrecía nada más que el salario, las comidas dentro del local y proporcional de las propinas que se ganan en piso. Con mucho cuidado me llevaron a un costado de la bodega seca, donde guardaban los perecederos de comida, y había un catre arrumbado que usó un albañil durante buen tiempo, mientras arreglaron el segundo piso del lugar. Me llevaron varios analgésicos, esperando que el dolor se bajara y no fuera de gravedad, pero la verdad es que yo sentía que sí me había quebrado algo dentro de mí. Cuando se enteró la señora Irene, ella fue rápido, y al verme de su bolso sacó como una micropastilla muy pequeña y la puso en el agua, diciéndome que la tome y que no me asuste de lo que pase, pero que quedaré como nuevo. Mientras yo le decía que no me siento bien y que mejor me llevaran al hospital, se los juro por Dios que me mira, que en cosa de 2 minutos después de tomarme el agua que me dio, el dolor se fue por completo. Casi me regresó el alma al cuerpo, al pensar que entonces no fue tan grave y solo fue una lesión pequeña, como un tirón o un desgarre. Cuando le pregunté a la señora Irene qué cosa milagrosa me dio, ella solo se rió y me dijo que los secretos de la abuela no se comparten con cualquiera, pero es que así nos llevábamos ella y yo. Pues gracias a Dios en ese momento me sentí tan bien, incluso al grado de rápido regresar al trabajo para sacar para la papa y para la renta, porque ya en ese momento vivía en esos cuartos que rentas por semana en el mero centro de la ciudad. A veces pasaba noches en casa de la señora Irene, porque me invitaba a echar chisme, ya que ella como yo también estábamos, digamos, en una etapa de estar solos, sin pareja, sin familia y con unos cuantos amigos del trabajo que eran de confianza. Después del accidente de la espalda pasaron 6 meses aproximadamente y ya agarrando ritmo a mi nuevo estilo de vida y trabajo, empecé a darme la oportunidad de explorar el mundo y conocer a las personas. No negaré que los primeros meses fueron muy divertidos, la verdad, pero por desgracia hubo una ocasión que casi me cuesta la vida. Conocí a una persona en un antro que se me hizo muy atractivo y después de congeniar nos fuimos de vagos a un hotel y no sé qué le pasó a esta persona, pero después de echar la caricia empezó a sentir como que mucha culpa por lo que hizo y de manera muy eufórica, en un arranque de ira, me empezó a golpear pero con muchas ganas. Él, como estaba mucho más grande que yo en estatura y en volumen, me dejó peor que Santo Cristo, y si no es porque hicimos mucho borlote, porque yo pegaba de gritos, fue que llegó la seguridad del hotel y fue a calmar la situación, porque si no, capaz que ahí mero pierdo la vida. Ya para evitar broncas, porque no negaré que había vicio de por medio, me fui todo lastimado a la casa de la señora Irene, que era más cerca al lugar, y ella al verme por segunda vez echó esta pequeña micropastilla roja en un vaso de agua para poder calmarme el dolor.
Estaba tan cansado y tan adolorido que me quedé dormido, sabiendo que al menos ya estaba en un lugar seguro. Pero cuando desperté, el milagro de nuevo ya había pasado. Me sentía súper bien, y aunque sí tenía marcas de las lesiones, no me dolían para nada. Y ya pensando que de corazón se lo agradecía a mi mamá postiza, no negaré que todo era muy extraño. Y ya fue que me armé de valor y le pregunté a la señora Irene qué me está dando, que siempre me saca de dolores y de apuros. Ella me dijo que me dirá la verdad, si le prometo que ya no andaré de vago, metiéndome en la boca del lobo, ligándome a señores extraños y peligrosos. Se lo prometí con el corazón en la mano, pues también no soy menso, ya había aprendido la lección, por las malas, pero las muy muy malas. Me explicó que ella no sabe la razón y que su familia menos, pero que más o menos cuando tenía 45 años aproximadamente, ella estaba dormida en su cuarto, viendo la televisión con las luces apagadas, y sintió cómo le salieron 2 gotas del lagrimal izquierdo. Pensando que eran lágrimas normales, como las del bostezo cuando tiene sueño, se las limpió, tallándose el pómulo con la mano. Pero ¿cuál va siendo su sorpresa? Que al día siguiente se despierta, y cuando se mira en un espejo, vio que aquellas gotas no eran lágrimas normales, eran de sangre. No le asustó que fuera algo malo de su ojo, lo que en realidad le asustó fue que su cara por lejos estaba como unos 10 años mucho más joven. Ella lo reconoce, siempre tuvo su piel un poco reseca y con arruguitas, pues ella vivió mucho tiempo en el mar, y es por eso que ahora ver su cara así, más joven, se asustó bastante. Lo comentó en su familia, y solo quedó todo en una extraña experiencia, pero a los 4 meses pasó de nuevo, cuando estando dormida y por segunda ocasión, la piel se le mejoró bastante, y también un malestar de muelas que por esas fechas le estaba sacando canas verdes por el dolor, y todo fue de nuevo por estas famosas lágrimas de sangre. Al pasar esto de nuevo, todo se complicó, a un punto que su familia le tenía mucho miedo, que así fuera su hija, quizás sea una bruja, y poco a poco los padres y los hermanos la fueron relegando. Le pregunté entonces cuántos años tiene, pues yo siempre creía que estaba rozando los 40 años, y me dijo que ahorita tiene 68. Después de esas situaciones, ella muy asustada se vino a vivir a la ciudad, y con el tiempo entendió que solo le salen un par de lágrimas de sangre 2 veces al año, y la verdad es que te mentiría las fechas si te digo que son específicas, pero lo que es seguro es que siempre son 2 veces al año. Al saber que esas lágrimas tenían algo mágico, las empezó a guardar, y por ejemplo, las ha usado para personas que ella estima, y no ha sido en muchas ocasiones. También las ha usado en su persona, como cuando se accidentó en un gimnasio porque unas poleas se reventaron y le lastimaron el cuello y la cara. No fue tanta bronca, porque ella sabía que podría curarse rápido con su sangre, pero eso no impidió que le tumbara buena fe a la franquicia del gimnasio, y de ese lugar sacó suficiente dinero como para comprar la casa en la que vivía. También ayudó mucho a una pareja que tuvo en turno, pero nunca le dijo que ella era la responsable de que regresara a su salud, y también a varias amigas que consideraba de verdad gente que estimaba. Ahí me contó todo esto porque siempre dijo que ella se sintió muy identificada conmigo por cómo sufrí la corrida de mis padres, pues ella lo sufrió de la misma forma, por una cosa que ella, tanto como yo, no fue nuestra decisión, simplemente así nacimos, así se dieron las cosas, como si la misma naturaleza lo quisiera de esa manera. Ya sabiendo eso, me sentí muy protegido, estando bajo el regazo de la señora Irene, y durante los siguientes 3 años estuvimos en una amistad muy bonita. Es por eso que ella siempre llevaba sus lentes negros grandes que le tapaban casi toda la cara, pues hasta ella sabía que sería traumático para la gente ver cómo ella le pasaba eso de lagrimar sangre, y ella me comentaba que cuando eso pasaba, con la uña tomaba las gotas, que eran un poco más espesas, y las ponía a secar para usarlo como ella lo creía más conveniente. Ella me apoyó con esas gotas en un par de ocasiones, pero no fue para mí, ya me había salvado bastante. Una fue para la hermana de una pareja que tuve, que estaba batallando mucho con su embarazo. Ella estaba grave, pues estaba a punto de perder el bebé, pero gracias a Dios todo salió para bien. La otra fue cuando me dijeron que mi papá empezó con unos terribles problemas de la próstata inflamada. Le estaba causando mucho dolor que no lo dejaba dormir, y ya, aunque ellos no lo supieran, los ayudé, sin esperar nada de agradecimiento, pues yo los sigo queriendo y amando, pues a final de cuentas son mis padres, no importa lo que me hayan hecho. Mi amiga Irene se tuvo que ir a los Estados Unidos cuando conoció un señor con quien se emparejó, y al estar muy enamorada, arreglaron sus papeles y se fueron para Texas, creo, y ahora es que viven de aquel lado. Y aunque prometimos mantener contacto, todo esto se perdió, pues esto pasó en las épocas cuando no existían las redes sociales, así que todo fue más difícil para mantenerlo. Aún así, espero que Dios me la proteja, y también le doy gracias a Dios por haberla puesto en mi camino.
No sé si ustedes sean los que creen que el destino ya está trazado para todos nosotros. Yo se los juro que no me gusta esa idea, pues me gusta pensar que solo yo tengo el control de las situaciones, pero es que es verdad que no encuentro otra explicación para entender cómo lleva su vida Fernando, un amigo transportista con el que trabajé como auxiliar chofer de un camión durante un año entero. Sé que sonará súper loco de creer, que pareciera que él encontró la forma perfecta para predecir su futuro próximo a través de una simple radio de pilas, de esas que son análogas y ya muy viejitas. Primero déjales platico cómo es trabajar como transportista, para que entiendan más o menos cómo él fue que encontró esta extraña y paranormal forma de entender qué le deparará el futuro. Yo tenía 38 años, cuando buscando trabajo, un tío siempre me recomendaba que me metiera de transportista como chofer de camión de pasajeros, pero siempre y cuando sea de esas empresas grandotas que tuvieran presencia nacional, para que tanto el salario como las prestaciones, pero sobre todo la seguridad para el personal, la tengan bien cuidada. Entre una empresa que en cada central de camiones del país tienen una enorme terminal, y aunque yo ya quería manejar lo antes posible, primero me pusieron a hacer talacha, todo un año como auxiliar de chofer, que es el que va siempre a un costado del asiento, en la pura entrada, y apoya al chofer como cuando quiere ir al baño, se siente cansado o cosas propias del manual. Eso es como cuando manejas muchas rectas de carretera durante buen tiempo y para descansar los ojos y evitar la somnolencia te apoyas con él. Allí conocí al Fernando, pues me tocaba siempre viajes con él y congeniamos muy rápido, pues podíamos platicar de todo, lo cual hacía más ameno todos los trayectos, pero sobre todo los que son de noche, rumbo a los estados del norte, que son los más pesados. Poco a poco fuimos agarrando confianza, al punto que me contó cosas muy tristes, como la vez que tuvieron un accidente con un tráiler y algunos carros paralelos a ellos en uno perdieron la vida. O otro, cuando unos morros alucines que se creían que de la maña lo estuvieron siguiendo en sus motos, tratando de que parara, pero él, con un solo toquecito de camión, los mandó a volar y desconoce la neta si ellos libraron el accidente. Yo le dije que no se agüite, también tengo mi pasado. Estando en las pandillas de joven se me fue la mano muchas veces, pero gracias a Dios y al destino me pusieron a mi esposa en mi camino y me calmé todo para bien. Hice comentario de que todo el tiempo no negaré que hubo señales que me alertaban que esa vida en la vagancia en pandillas sería mi fin, pero como dicen, uno aprende mejor por las malas y me tocó así, al ver cómo muchos carnalillos de la bola perdían la vida por temas de esos. Cuando dije eso de las señales de la vida, la cara de Fernando cambió por completo y me preguntó cosas más enfocadas en ese tema, de que si soy creyente de las señales y las cosas propias, como que nuestro destino está marcado y solo puede modificarse si alteras las señales que aún no pasan. Yo le dije que como tal no creo en eso, pero sí siento que hay cosas en el mundo que son muy raras y a veces no tienen ninguna explicación. Como si hubiera apretado el botón perfecto para Fernando, porque él se soltó y me dijo que me quería mostrar algo en nuestro próximo viaje, que crucemos una zona árida que se encuentra por carreteras de Durango, Coahuila o Chihuahua. Él, ya teniendo años manejando, me dijo que tenía que verlo para entenderlo, porque si me lo comenta de buenas a primeras, seguro pensaré que él está loco de remate. Le dije que para nada, derecha la flecha, que me cuente, pues al cabo ya somos amigos. De su maleta de viaje que guardaba en la parte trasera del asiento, me dijo que tomara una pequeña radio de pilas que estaba en una funda de piel. No era digital, era de perillas, aún de esas, donde el dial lo ponías buscando estaciones con la mano. Y me explicó que cuando él estaba bien chamaco solía viajar mucho al norte del país con su padre, que se dedicaba a la mecánica de tractocamiones. Él daba apoyo, de esas veces que te quedas sin arrancar, y la empresa lo mandaba a las pensiones donde se quedaban esos trailers para arreglarlos. En esos viajes Fernando acompañaba a su papá, y en una ocasión, ahora sí que como dicen, una en un millón, pasó algo que no tiene explicación. Dándole vueltas a la perilla, dejó de escuchar pura estática y se enfocó en un solo sonido que era similar a un tipo comercial, justamente cuando estaban pasando una zona que todo el mundo conoce, que es en el medio desierto y se escuchan cosas raras. Lo que escuchó era un comercial de los 80s, de cuando el país estaba bien amolado y en la radio andaban comerciales que daban como tips para hacer de comer de una manera rica, saludable y con buenos nutrientes con muy poco dinero, por si no podías costearte carne o pollo. A lo mejor los que están chavos no se acuerdan, pero los mayores de 50 se acordarán de esos comerciales que les comento. En ese comercial en especial hablaban sobre unas enchiladas potosinas que son de pura verdura con quesito, y digamos que la situación en sí solo fue rara.
Llegaron con el tiempo a un comedor de carretera que su padre solía frecuentar, y al parecer en ese momento estaba lleno de transportistas comiendo. Seguramente todos lo harían al mismo tiempo para irse en caravana y estar más seguros entre ellos, pues si algo tienen los choferes de tráiler es que siempre juntos se echan la mano. Al parecer todos ellos pidieron un guiso verde de carne, y no sé por qué, pero mi papá como que no se le antojó ver la carne así, y dijo que por qué no, mejor unas enchiladas potosinas para él y su hijo, pues las habían recordado del comercial. Fernando dice que su papá era bien mil amigos, y como él le sabe de pi a pa a los trailers, se puso a hablar con todos los choferes durante toda la comida echando carcajada. Pasan las horas y los transportistas se van, y el papá de Fernando se quiso bañar en la pensión. Así ellos se adelantaron como una hora aproximadamente. Cuando siguen su camino horas después en la primera caseta, se ve que estaban todos los trailers parados, y el papá de Fernando se arrimó pensando que seguramente se les quedaron las máquinas, pero no. Todos aquellos que comieron de aquel guiso verde de puerco les cayó muy mal, y que de puro milagro algunos llegaron al baño, pero otros estaban con la manguera, mojando la cabina o su ropa porque habían dejado un cochinero. Fernando me cuenta que la situación le dio risa y sí se volvió como un chiste entre ellos, entre él y su papá, aunque sí agradecieron que ese extraño comercial les haya metido la idea en la cabeza de no comer carne y mejor las enchiladas de verdura, y así evitaron enfermarse. Pasaron como 4 meses, cuando en vacaciones de nuevo, pero en invierno, Fernando y su papá iban en la carretera por el mismo lugar, y se acordaron de la radio para buscar más comerciales con el chiste de que a ver si lo salvan. Pero repito, ellos lo veían como una mera coincidencia, pero se puso sabroso porque de nuevo escucharon algo en la radio, pero era un comercial. Era como una despedida de un partido donde afirmaban que había sido un empate agónico. De nuevo se les hizo rara la situación, y para cuando llegaron a otro comedor de traileros kilómetros antes del que llegaron primero aquella vez y se intoxicaron toda esa gente, mejor llegaron con calma. El papá de Fernando preguntó por ese lugar y le dijeron del chisme, que ya cerró, pues de la situación de que comieron comida echada a perder, 2 traileros se pusieron muy malos que hasta perdieron la vida, y como que trabajaban para gente poderosa, porque de un día para otro cerraron el lugar, y fue por eso mismo que aquel guiso que dieron aquel día era carne engusanada, y solo la sofrieron de más para tapar el sabor, pero seguramente quedaron bichos dentro. Fernando me cuenta que al escuchar eso se asustó, pues él toda la vida ha sido muy delicado para comer, y seguro si a él le pasaba a comer eso no lo hubiera contado. Total que se disponen a comer, y en la tele estaba un partido de fútbol, y también habían varios traileros echando chela, y lo estaban mirando muy a gusto. El papá de Fernando se acopló con ellos, porque repito, era bien mil amigos, y salió que todos querían apostar. Fernando le dijo a su papá que recordara lo que escucharon en la radio, y como si fuera una señal apostó al empate. No fue mucho lo que apostaron, digamos que solo era para el café o los refrescos del camino, pero al principio no pintó para nada bien. Un equipo iba ganando 3-0 al minuto 30, y Fernando y su papá pensaron que fue mala idea, pero para no hacerse las largas, al final acabaron 4-4, en un partidazo con un empate de último segundo. Lejos de que el papá de Fernando se emocionara por ganar, puso una cara de que esto era muy raro, y mejor le dijo a Fernando que guardara silencio y no contara lo ocurrido con la radio. Durante ese viaje, Fernando me contó una docena de situaciones donde usaron esa radio en la misma zona, solo que de diferentes formas, con diferentes personas incluso, pero se dieron cuenta que solo funcionaba cuando Fernando lo tomaba, y él era el que movía las perillas. Sacaron provecho de la situación, no lo van a negar, pero no fueron en cosas tan importantes. Era más que nada en situaciones cotidianas como evitar tráfico, comida mala, lluvias, apuestas y una sobre un choque que se puso feo, pero haciéndole caso al contenido de la radio, salieron librados de todo el asunto de la mejor manera. Yo estaba tan sorprendido por la situación que me moría de ganas que nos agendaran de pareja otra vez en un viaje, pero que sea por esa zona. Pero para que se diera esa situación tuvieron que pasar 2 meses. Cuando llegamos a la zona que él afirma la radio decía cosas del futuro próximo, yo me puse a manejar y él se dedicó con el dial de la radio a buscar esas famosas señales. Lo único que se escuchó fue como una charla y una entrevista, como de noticias, muy entrecortada, que hablaba sobre gente de la maña, que se hacía pasar por instituciones de seguridad como policía o soldados y se valían del susto de ver los uniformes para extorsionar a las personas que pasaban por la carretera. Yo un poco incrédulo me empecé a reír, pues la neta estaba nervioso, pero cuando vi que Fernando, muy asustado, me dijo que me quitara del asiento de chofer para que él manejara, supe que esto quizás iba en serio, y así lo fue. Se los juro por Dios que los 20 minutos del viaje nos echaban unas luces a lo lejos y era
una unidad de policía con todo y clave y uniformes, pero Fernando, muy seguro de sí mismo, no se paró. Una, porque así dice el reglamento de su trabajo, que solo son paradas programadas, pero la segunda es porque él juraba que esos eran gente de la maña, quienes nos querían parar y casi les estaba echando el camión encima porque nos fuimos de ahí muy rápido. Al final lo comprobamos, porque la unidad esa era pirata, porque no hicieron por seguirnos, y aunque un arriesgue, Fernando se comunicó a monitores pidiendo ayuda, y cuando llegamos a la zona anclaje más cercana, digamos, ya había unidades de la Guardia Nacional, y sin pararnos, solo nos dieron del SIGA, pero tomaron información del camión, como si ya supieran que había federales con tenis por la zona. Ya saben, de esos que nomás son para extorsionar. Ya solo de acordarme me da miedo y emoción. Entender que yo fui parte de esa experiencia, pero como les decía, también me quita el sueño en las noches pensar ese tema de que nuestro destino ya está trazado, pero lo puedes cambiar si sabes encontrar dichas señales. Tony me dijo que le preguntara al público lo que quisiera, a aquellos que escucharon mi historia, así que mi pregunta es la siguiente: ¿ustedes creen en los destinos ya trazados por un ser superior? Díganme, con gusto los leo, porque yo lo que quiero son respuestas. Mi abuelo, en paz descanse, siempre nos decía a los chamacos que cuando íbamos de visita al rancho siguiéramos sus dos reglas. La primera era que no molestemos a nadie, que no nos esté molestando. Y la segunda era que si no hicimos caso al primer consejo, no seamos miedosos y aceptemos las consecuencias. Eso siempre nos lo recordaba por aquel extraño caso que pasó cuando él era apenas un plebe con una mujer que volaba en el cerro y los dejó marcado a todos, pero sobre todo a su primo. Mi abuelo tenía 17 años cuando sucedió. De hecho, fue el primero que vio a aquella mujer en la loma y dio aviso a la gente de la comunidad, y aunque no le creyeron a la primera, la raza tuvo que verlo con sus propios ojos para entender que todo esto iba en serio. Cuando se dieron las cosas, fue una tarde que mi abuelo y otro primo iban a la loma al caballo a cazar unas huilotas con su resortera. Más que nada solo era pasar el tiempo y pastar un poco el caballo en el que iban, pero en una ocasión, llegando a la loma, se dan cuenta que de su morral la resortera se reventó y no llevaban ninguna liga de repuesto de momento. Sin poder cazar, mejor se echaron a la sombra a echarse una pestañada. Al caballo lo dejaron limpiando el prado, pero amarrado a un árbol. Lo pasaban a gusto cuando mi abuelo le avisa a su primo que si ya vio aquello que se nota en la siguiente loma y le apuntó dónde. Pareciera extraño decir que una señora que estaba flotando como unos 15 o 20 metros del suelo, pero es que, aunque ellos estaban lejos, eso era lo que parecía. Pusieron atención y no había fallo. Era una señora que estaba flotando en el aire y de ropa tenía un vestido blanco de manta, muy común que usaban las mujeres en verano, ya que donde vivían el verano era muy caluroso. Ellos solo se acercaron un poco, nada más para corroborarlo, y ya pudieron ver más cosas, como que la señora estaba descalza y sus pies se veían muy sucios, parecía que tenía unas medias de pura tierra tipo lodo encima. Pero solo era eso, porque de la rodilla para arriba estaba con su ropa muy limpia, aparte se veía muy guapa. Llevaba un rebozo negro y muy peinada, dos trenzas bien apretadas. Mi abuelo, siendo un chamaco, pensó que sería una bruja y que quizás le estaban molestando, y le dijo a su primo que se fueran al pueblo para darle aviso a los adultos de la zona. Todo lo contrario, el primo, que era más fletado a la aventura por ser un par de años mayor que él, le dijo que se acercaran más, pues no van a hacerle daño o una vagancia, solo quieren ver cómo es que vuela, pues no se ve que esté amarrada de algo al suelo. Se acercaron tanto que incluso llegaron casi abajo de ella, pero mi abuelo no quiso mirar hacia arriba, porque como la señora que flotaba tenía falda, podía verle las enaguas. El primo sí estaba muy valiente, queriendo saber quién era ella, ya sea por las buenas o por las malas, y en su afán de no estarse quieto, se hizo para atrás, con la clara intención de aventar alguna piedra para ver si la podía tumbar. Mi abuelo le dijo que no lo hiciera, pero como él era muy vago, su primo no le hizo caso, y con un solo intento le aventó una piedra, y aunque ni siquiera estuvo cerca para darle, a los segundos de eso, la señora que volaba empezó a descender lentamente, hasta tocar el suelo de la loma con la planta de sus pies. A distancia miró a mi abuelo y a su primo, para después ignorarlos y caminar lentamente rumbo al noroeste, donde solo había más lomas, pero estas eran a base caliza, difícil para avanzar con animales como para seguir en el caballo. Asustado por eso último, mejor se suben al caballo para regresar al pueblo y dar noticia, pero a medio camino pasó algo increíble.
que mi abuelo jura que le ocurrió frente a sus ojos. Su primo iba normal, paró el caballo y empezó a quejarse que su mano le estaba ardiendo por dentro. Pensaron que a lo mejor algo le había picado, algo que se hubiera subido a la montura como un alacrán, y le revisaron el brazo, pero no vio ninguna marca. Y así, en cosa de 2 minutos, el brazo poco a poco empezó a ponerse más delgado, arrugado y de un color oscuro, y aunque no había nada de dolor como tal, solo era esa incomodidad, de ardor por dentro, y eso los tenía muy asustados. Después, en un par de minutos más, simplemente el primo perdió la movilidad, y se podía decir que el brazo se le había secado hasta la altura de una cuarta del hombro. Ahora mi abuelo tomó el caballo, y llevaron al primo, de urgencia, a pedir ayuda al pueblo. Un montón de adultos preguntaron que pues qué pasó, y aunque ellos dieron su versión de los hechos, no les creyeron del todo, así que no quedó de otra más que ir a investigar. Después de unas horas regresaron y comentaron que no había nada extraño, pero como el castigo ya estaba hecho, la gente empezó a decir en el pueblo que todo esto fue por una bruja que se ve por los llanos en verano. Poco a poco la gente se empezó a soltar a decir que seguido veían ahora a una señora caminar de manera muy sigilosa, y no saben si simplemente era histeria colectiva, pero por lo menos las siguientes semanas la gente del pueblo, apenas caía la noche, evitaba pasar por esa loma. Pasaron los meses cuando una mañana mi abuelo se había hecho de palabras con su papá, porque había llegado muy tomado la noche anterior, porque se había ido de vago con los demás jóvenes a tomar curados y jugar baraja. Para evitar broncas, él tomó el caballo y se fue a dar el rol, hasta que llegó a la misma loma donde vio aquella señora que flotaba, pero pues no le daba tanto miedo porque era de día. Él dice que amarró su caballo a un árbol y estando muy crudo, solo quería acostarse en lo fresco y descansar, porque por esos meses mi abuelo le estaba batallando mucho con unas jaquecas crónicas que duraban solo 10 minutos, eran intensas pero cortas. Como en su casa últimamente había mucho ruido, ya sea por los animales del corral o la misma familia, aprovechó para descansar que no había ningún ruido. Durmió unos momentos y cuando despertó, lo hizo viendo de frente a una señora en vestido, parada solamente a medio metro de su cara. Asustado se hizo para atrás y lo primero que le vino a la mente fue pedirle perdón a la señora y le recalcaba que él no estaba de fisgón, él solo vino a la loma a descansar. Hizo ese comentario porque por esos días hubo mucha bronca, porque los jóvenes por andar de vagos se iban de millones al río a ver a las mujeres que iban a lavar, y como lo hacían con ropa ligera por el calor y aparte con la mojada, pues se presentaba para que anduvieran de calientes viendo sus cuerpos. La señora que se le apareció no le puso atención a lo que comentó, solo le dijo que necesitaba su ayuda. Mi abuelo, más asustado que otra cosa, dijo que con gusto la apoya en lo que necesite, y de lo poco que hablaron fue que en 2 semanas más necesita que esté cerca a la loma, pues es muy importante para ella. Si le ayuda a mantener distancia a cualquier persona que ande rondando por el lugar por esa fecha, se lo sabrá agradecer muy bien. Mi abuelo, al escuchar su voz y ver que solo era una señora, se le bajó un poco el miedo, así que aceptó, pero cuando tomó su caballo para retirarse, vio que la señora caminó de nuevo loma arriba. Cuando dejó el pasto alto y ahora avanzó por el sendero, vio que estaba descalza y tenía los pies llenos de tierra seca. Casi se le sale el corazón a reconocer que entonces era la señora que meses atrás vio que estaba flotando en la loma y que aparte le lastimó el brazo a su primo. Así que ahora, con el diablo en la espalda, se fue a su casa rápido y de rodillas le pidió perdón a sus padres por andar de vago tomando. Esto lo hizo porque pensó que lo que vivió era un castigo por ofender a sus padres. Ahora mi abuelo, tratando de ser un hijo de bien, se dedicó a ayudar en la casa en todo, desde el trabajo del campo a la par de su padre, hasta cosas que hacía su mamá, como limpiar el corral o asearle a los animales de madrugada. Pero no duró mucho, porque pues a final de cuentas era un chamaco, y era fácil sacarlo a la fiesta con los demás jóvenes. Él cumplía años el 19 de septiembre, y cuando cayó esa fecha, los amigos lo quisieron invitar a tomar, pues ya era mayor de edad, y todo enfiestado, le siguió el juego hasta que acabaron llevándolo a una cantina donde ya ficheras, como 2 horas del pueblo. Salieron de allí todos tomados, que cuando llegaron a su casa y así lo vieron sus padres, todo tomado, no lo querían dejar entrar, pero entre la escenita y todo el rollo, algo pasó, que el caballo de mi abuelo relinchó cerca y con su pata le pisó su guarache, aplastándole un par de uñas. Total que entró a la casa y ya cayó rendido para dormir, pero al día siguiente estaba que se lo llevaba el demonio, porque el dolor con el pisotón se le habían enterrado unas uñas del pie y por la hinchazón le estaba doliendo muy fuerte, como si le punzaran. Estaba tan desesperado por el dolor y la impotencia de no poder caminar que se le vino a la mente el tomar palabra de la señora, posiblemente bruja, que se encontró en la loma esta última vez que estaba descansando, pues ella solo pedía que nadie la molestara y él la puede ayudar en eso,
y a cambio pues que le salve el pie, que ya lo tiene como loco por el dolor. Lo que le generó tanto miedo por meses, ahora era una escapatoria al dolor, pues él estaba tan cansado de sufrir que lo vio como una buena solución, siempre y cuando todo fuera para bien, porque también todo puede ser para mal, ya que está el precedente que esa bruja no se anda entre las ramas, y si la hacen, la pagaban, y para muestra lo que pasó con su primo y su brazo seco. Total que se hace de mañana, cerca de las 7, y mi abuelo se fue a caballo, a paso lento, porque el simple andar a caballo le rebotaba en su pie y le dolía bastante con punzadas. Estuvo allí un par de horas, cuando por arte de magia por la espalda se le aparece la señora y le dice que esto es muy simple. Le apuntó la loma y le dijo que allí haría su meditación y que por favor no deje que nada o nadie le interrumpa, pues hace 6 meses lo intentó y él y su primo lo echaron a perder todo. Mi abuelo le preguntó que si de nuevo iba a volar como aquella vez y la señora guardó silencio y se retiró, como dejándolo mirar pero a su consideración. Mi abuelo dice que la mayoría del tiempo estuvo de espalda a ella cuidando el sendero, pero de lo poco que vio sí fue que la señora se elevó lentamente y estuvo flotando cerca de 15 minutos cuando el sol estaba a mediodía pegando más fuerte que nunca. Gracias a Dios no se arrimó nadie en ese momento, y para cuando acabó la señora y tocó el piso, se arrimó con mi abuelo y le tomó la mano para darle las gracias. La señora emanaba un calor que era similar al pararse cerca de un pozo de tatemado, que con solo estar unos segundos cerca empezabas a sudar en grande. Mi abuelo no se lo pensó 2 veces y se quitó el paliacate con el que estaba tapándose las uñas y le dijo que si lo puede ayudar con su dolor, que como puede ver le estaba tallando bastante. La señora se rió, como que si lo que pidió fue algo muy inocente, y le preguntó que si en verdad solo quiere eso. Mi abuelo, cegado por el dolor, dijo que sí, y que con solo pasarle las manos de manera sobada por la planta del pie, las uñas se le fueron saliendo solas, poco a poco, frente a sus ojos, y así se le curó el pie. Pero gracias a Dios no fue solo eso. La señora lo miró a los ojos y después le palpó la sien del lado izquierdo, haciendo masajes circulares suavemente. Mi abuelo jura que de su nariz sintió que le salía mucha mucosa muy líquida, pero era sangre, y de allí había 2 pequeños coágulos. La señora le confirmó que también estaba malo de su cabeza, pero ya todo está para bien. Y ahora sí la señora se fue caminando por el sendero para ya jamás volver a verla. Mi abuelo, asustado, empezó a llorar, pues había tenido una experiencia única en la vida. Con el tiempo entendió que sus dolores de cabeza crónicos no eran una condición por el calor, como siempre lo creyó. Era porque tenía esos coágulos en la cabeza como si fueran trombos, y la señora se los retiró. Y también aquella vez que su primo le aventó la piedra fue en la misma fecha del equinoccio de primavera, y por segunda vez, esta en la que la apoyó fue en el equinoccio de otoño. De lo poco que se informó con el pasar de los tiempos fue que esas fechas responden al calendario solar y son muy poderosos en algunas culturas, como lo sabemos ahora, pues hasta nuestros antepasados hacían pirámides para festejarlo, como las que están en Chichén Itzá. Quizás lo mío es poquito, pero yo en esas fechas trato de pasar unos minutos al sol de mediodía, para que la gracia del sol me ayude, porque sé que hay magia en eso. Gracias por ver el video. Te recordamos que todos los días subimos nuevas historias, así que activa las notificaciones. No olvides darle like y comparte, pero sobre todo comenta. Queremos saber qué es lo que la comunidad de México Inexplicable tiene para decir.